Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a todos, los que nos están viendo ahora, los que nos van a ver después. Tenemos una muy buena noticia que es este próximo sábado. Vamos a estar saliendo, nos vamos a juntar todos a las 2 de la tarde, de acuerdo a como Dios nos dé y nos muestre. Vamos a estar llevando cargas, palabras de Dios para los lugares que vamos a visitar, lugares públicos, en donde hemos visto que la cosecha, que los campos están blancos, que la cosecha ya está lista. Así que te estamos esperando a vos para que vengas, para que participes, vos que estás en un equipo, vos que coordinás un equipo, o vos que solamente asistís, o si O si querés, este próximo sábado podés hacer como primera experiencia llevar al Señor e impartir Cristo a los demás. Amén. Va a ser algo glorioso que vamos a vivir y experimentar. Una de las primeras cosas que nace frente a las cosas que tenemos que hacer, de acuerdo a la mirada que tenemos de nosotros mismos, de los recursos que tenemos, y de las personas que nos rodean, es el miedo. El miedo nace en la Biblia como una emoción que viene de una conciencia de entender o de haber sido enseñado que ahora era vulnerable, que ahora podía lastimar y también podía ser lastimado. La vulnerabilidad es no la imagen, la certeza de la muerte. Ciertamente morirás. Y cuando empezaron a experimentar este, esta palabra, por haber comido el árbol de la ciencia del bien y del mal, el fruto de ese árbol, lo que terminó sucediendo es que ellos ahora eran conscientes de que estaban desnudos, por lo tanto eran vulnerables. Los podía dañar lo externo, lo podía dañar lo interno, podían dañar a otros o dañarse a sí mismos. Eso, por supuesto, anunciaba un peligro. Y en razón de esto que ellos percibieron al comer del fruto del árbol del conocimiento de la ciencia, del bien y del mal, ellos cosieron hojas de higuera, quisieron resolver esta historia de verse desnudos, y de ver desnudo al otro, de sentirse vulnerable y saber que el otro también lo es. eh, lo quisieron resolver con lo que tenían a mano, de la manera que podían, con la habilidad que supongo que habrán aprendido ahí. Por lo menos es la primera vez que la Biblia menciona el hecho de que se cosieron eh, hojas de higuera, y se hicieron un delantal. De todas maneras, estaban expuestos. Eh, Fíjense que la serpiente les habló primero a Eva, y después Eva le habló a Adán y le ofreció a Adán lo que la serpiente le había ofrecido a ella, eh, de tal manera que les hizo ver algo que no era. Les hizo ver el árbol de la ciencia del bien y del mal
como un árbol bueno, obviamente, para comer, que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Es decir, estas cualidades que el árbol no tenía, porque si Dios les había dicho que si comían del árbol de la ciencia, del bien y del mal, lo que iba a suceder es que ciertamente iban a morir, ciertamente morirás, y de hecho la vulnerabilidad es la emoción, es la percepción de la muerte. Si hay algo que nos ha hecho ver la pandemia en su momento, es que éramos verdaderamente vulnerables, frágiles. Se ve frente a los fenómenos climáticos, frente a los fenómenos que vemos que sucede en la geografía mundial, frente a la agresión del otro. Somos vulnerables, somos verdaderamente frágiles. Y por lo tanto eso genera una percepción del peligro real y otras veces imaginario, de cosas que nosotros pensamos que pueden pasar. La otra vez, y esto solo lo quiero poner como una ilustración de cómo nosotros, el sesgo que tenemos para ver las cosas, eh, una no voy a juzgar nada, solo quiero poner el énfasis en esto. Hicimos una placa en el trabajo para publicitar un material que vendíamos y en esa placa aparecía un mapa de la Argentina. No prestamos atención, no lo vimos, pero una de las cosas que no tenía ese mapa de la Argentina era las Islas Malvinas. Una de las personas que recibió esta publicidad era excombatiente. Por lo tanto, lo primero que veo, lo primero que percibió es que el mapa de la Argentina estaba incompleto, que las Malvinas no estaban, que las Malvinas son argentinas eh, y otras cosas más. Por lo tanto, lo que quiero decir que él vio lo que yo no vi. Obviamente, generacionalmente somos del mismo momento, prácticamente, pero no teníamos la misma vivencia, la misma experiencia, la misma conciencia para percibir en un mapa la ausencia o la presencia de algo que es significativo para todos los argentinos. En realidad el objetivo era vender mercadería, vender una mercadería, un material que fabricamos, pero digamos el sesgo, la mirada que tuvo, por supuesto con total razón, sobre esa ausencia, hizo que el objetivo nuestro de que viera mercadería fuera totalmente desvirtuado. Vio un peligro en no tener eso claro y esa misma percepción nosotros la tenemos sobre cosas que vemos o sobre cosas que pensamos y muchas veces hay una percepción que es real, de un peligro real y otra de un peligro imaginario, que tiene que ver con nuestra historia, con nuestras experiencias, con lo que hemos vivido, con lo que hemos sufrido, con las heridas que tenemos y otras tantas cosas más. Es decir, el miedo es una emoción que nos lleva a tomar una decisión. Y la decisión que tomó Adán fue la de esconderse de Dios, es decir, la de no exponerse delante de la presencia de Dios. Algo que para él inicialmente en el huerto del Edén no era considerar un peligro, no generaba esta emoción de temor, todo lo contrario,
Dios se paseaba en el huerto y él lo veía y ella lo veía y no tenían problema en exponerse, en que él los viera. Ahora había sido cambiado por esta percepción y esta conciencia y esto que ellos habían sido enseñados, de no solo de que estaban desnudos, sino de qué significaba la interpretación que ellos tenían de lo que era estar desnudos. Y esta interpretación tenía que ver con la vergüenza, y esta vergüenza tenía que ver lisa y llanamente con la mirada que uno tiene de uno mismo, con la muerte que ahora habitaba el cuerpo del hombre y de la mujer. Si vos lees el texto, en Génesis 2 dice que los dos y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Por qué? ¿Por qué no se avergonzaban? Porque lo veían a él. Fíjense que la serpiente les habló para que ellos vean algo, pero Dios se muestra, se manifiesta para que nosotros, al verlo a él, hablemos de lo que vemos en él, no de lo que vemos en nosotros mismos. El miedo es la expresión de lo que vemos en nosotros mismos, en nuestro contexto, en nuestro mundo, de los peligros que percibimos, pero la expresión de la contemplación es el peso de su gloria, la riqueza de lo que Él es. Por lo tanto, lo que terminó sucediendo es que ellos tomaron la decisión de esconderse entre los árboles del huerto. Lo estoy buscando acá para ser más preciso. O sea, Dios se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Dios le preguntó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto. Ese huerto representa el espíritu. El lugar donde oímos su voz es el huerto, el espíritu. Y en vez de tener alegría, tener gozo, porque la voz es el anticipo de la presencia, por eso cuando Jesús dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Es decir, Él habla lo que vio del Padre, eso es un testimonio y eso cancela todo temor. Por eso dice que en el perfecto amor no hay lugar para el temor y que el amor perfecto de Dios echa fuera todo temor, Él es nuestro refugio. Lo vemos a Él y vemos luz, vemos refugio, vemos paz, vemos seguridad, vemos tranquilidad, vemos que Él está en nosotros y con nosotros. Vemos que Él, cuando dormimos, Él no duerme. Es maravilloso tener la certeza. Mirá, había un hombre, es una historia súper conocida, que crucificado al lado de Jesús es un ladrón y él vio un rey, vio la majestad, vio la presencia, el peso. Imagínate ver a alguien crucificado, uno de acuerdo al sesgo con el que ve esto dice, no, este era ladrón, este tal cosa, este tal otra, se lo merece, montones de cosas más, pero él pudo ver con el espíritu que estaba delante del rey y le dijo, acuérdate de mí cuando, mirá, y vio que el rey volvía.
Qué impresionante. Cuando vengas en tu reino. No tenía certeza de eso cuando iba a ser, pero sabía que iba a venir en su reino. Y entonces Jesús le dice, hoy mismo, porque escuchaste mi voz, viste mi gloria, hoy mismo estarás conmigo, o sea, en el paraíso. Esa seguridad, esa garantía, esa palabra que se cumple en nuestra vida, es que hoy mismo estaremos con Él en el lugar donde Él está. Dice la palabra que iban a cruzar al otro lado, Jesús decide entrar en una barca y junto con ellos, con Él entran los discípulos y entonces les dice, pasemos al otro lado. Les está diciendo, no solo estoy entrando en este lugar, en el vehículo que nos va a conducir al otro lado, a la barca, sino que les estoy asegurando que vamos a llegar al otro lado y que ustedes van a estar siempre donde yo estoy, pero ellos percibieron miedo, ellos percibieron peligro e hicieron lo que podían de acuerdo a lo que sabían y a los recursos que tenían, pero no pudieron enfrentar la tormenta de viento y resolver lo inesperado, hasta lo que los despertaron y lo vieron a él ponerse de pie, reprender el viento, hacer callar la tormenta y entonces vino la bonanza. Él está, mejor dicho, yo estoy donde Él está. Decir esto conmigo, yo estoy donde Él está. Decirlo de nuevo, yo estoy donde Él está. Jesús dice en San Juan, en el Evangelio de San Juan, que Él quiere que donde Él esté, también estemos nosotros. Hoy mismo estará conmigo. Hoy mismo percibirás mi presencia. Hoy mismo serás consciente de mi presencia, de mi poder y mi gloria, y no serás consciente del peligro que el sistema te propone para entrar en un ciclo de ansiedad, de temor y de estrés, de problemas en el cuerpo, enfermedades y demás. Esta es la garantía. Porque fíjate vos que al fin y al cabo lo que provocó el miedo fue esconderse de la presencia de Dios. Es decir, funciona como un velo que no nos permite verlo a Él. Por eso todo miedo, todo temor, por eso a cada rato en la Biblia dice no temas, no temas. Lo digo de nuevo, no temas, porque cuando lo ves a Él y vos estás, porque lo ves a Él, porque dice que Jesús hablaba lo que veía cuando estaba cerca del Padre. Cuando lo ves a Él, entonces toda emoción que genera la conciencia de mi vulnerabilidad es echada afuera, es desarraigada, es quitada. Toda palpitación, toda arritmia, todo descontrol en la presión se cancela, toda raíz de enfermedad se va porque es plena la presencia del Rey, del Señor de señores, del que nos dijo que ya no éramos más sus siervos, o no nos iba a llamar así, sino que nos iba a llamar amigos. Cercanía, abrió la puerta a una cercanía mayor. Porque los siervos no saben lo que hace su Señor, pero los amigos saben lo que hace su amigo.
quiero poner énfasis en esto. Miedo es porque veo el peligro. Paz es porque lo veo a él. Miedo, ansiedad, estrés, arritmia, palpitaciones y muchos síntomas más o problemas más, es porque no lo estoy viendo a él. Decí esto conmigo, ya estamos cerrando. Todo, todo, todo en mi vida, todo en tu vida, es una experiencia con él. Para Adán, tuvo temor porque lo que estaba viviendo era una experiencia con la muerte. Nosotros no vivimos experiencia con la muerte. Nosotros todas las experiencias que vivimos, las vivimos con Él. Porque nosotros estamos donde Él está. Amén. Dice el Salmo que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El abrigo representa el calor de su presencia que cancela, que mata el frío de la muerte, el frío de las experiencias con la muerte. Y, y esto es habitar. Y lo que nos hace vivir bajo la sombra de su poder es que ahora habitamos bajo la presencia, bajo el abrigo del Altísimo, y entonces estamos donde Él está, y Él es nuestro refugio, nuestra paz, nuestra fortaleza, nuestra gloria, nuestra belleza. Lo vemos a Él, y si lo vemos a Él, lo que hay en Él y lo que Él es nuestra riqueza. Amén. Bueno, te bendigo. Nos vemos este próximo sábado, 2 de la tarde, a todos los que quieran vivir esta experiencia maravillosa de impartir a Cristo. Vamos a salir a distintos lugares, te vamos a estar esperando para que también puedas estar junto con nosotros viviendo esta experiencia de impartir a Cristo en la ciudad de La Plata. 16:30 vamos a estar compartiendo las experiencias que vivimos en esta salida, y 18 horas vamos a compartir una charla en donde el Señor se va a manifestar con poder y con gloria. Lo vamos a ver a Él y a todo lo que Él es y su belleza y su riqueza. Amén. Bueno, nos vemos el sábado en la calle 68, número 674, entre 8 y 9, en La Plata. Te bendigo.